se está incendiando. Estas son imágenes de ya en los pocos momentos que hubo de calma, cuando las autoridades lograron entrar a ver qué era lo que había ocurrido con las Torres Gemelas. Miles de personas han tenido que salir caminando desde Nueva York. Ya se ha ido normalizando un poco el servicio de transporte, pero muchos fueron evacuados a través de los ríos por el servicio de ferries y llevados a un centro de control al lado de Nueva Jersey, que es simplemente cruzar el río. Otros caminaron hacia Brooklyn. Hay 170 hospitales dispuestos para recibir a las víctimas y ya se va dando lentamente el saldo de víctimas, tanto de heridos como de víctimas fatales, pero sigue siendo muy fragmentario. Y la crisis, Glenda, es tan grande que el mismo alcalde de la ciudad, Rudy Giuliani, ha dicho que antes de por lo menos 2 o 3 días, no se sabrá la verdadera magnitud, no se podrá hablar de cifras y obviamente no se podrá saber cuántas vidas se perdieron en este atentado terrorista ocurrido hoy en la ciudad de Nueva York. Juan Carlos, para quienes se están uniendo a nosotros en estos momentos, ¿nos puedes relatar, tú que vives propiamente en Nueva York, en qué momento tuviste noticia de lo ocurrido, cuáles fueron las condiciones, y nos puedes relatar un poco y describir lo que se vivió esta mañana? Bueno, la primera imagen que me viene a la mente en este momento es venir hacia Nueva York y ver la torre, una de las Torres Gemelas llena de humo y con un agujero gigante que se veía a kilómetros de distancia en la mitad, y a medida que seguía avanzando hacia la ciudad escuchaba que había otra segunda explosión. Muchos vieron el avión en el momento en que se estrelló y son imágenes que la televisión ha estado repitiendo, y es impresionante ver cómo un avión cargado de pasajeros se estrella contra este edificio. Entrar a Nueva York fue muy difícil porque en ese momento quedaron cerrados todos los puntos de acceso. Nueva York tenía medidas en pie para prevenir el terrorismo desde que en 1993 un grupo vinculado al multimillonario saudí Osama Bin Laden fue acusado de haber atentado contra estos mismos edificios, pero ese atentado, el del 93, ocurrió en los sótanos, y aunque hubo mucho daño y hubo un gran número de heridos y de víctimas, no amenazó la estructura de los edificios como ocurrió hoy. Después de que se paraliza la ciudad, vienen las explosiones, la gente empieza a preguntarse qué pasó y a salir de los edificios. Se da tal vez la parte más dramática de toda la tragedia, y es cuando los edificios colapsan. El primer avión impactó el edificio hacia las 8:40 de la mañana. El segundo lo hizo 18 minutos después, a las 9:03, que es cuando la mayoría de la gente está llegando a su oficina, que está llegando a trabajar. Los turistas llegan para subir al mirador de lo que eran las Torres Gemelas, y oyendo los testimonios dice uno, 2 edificios que tenían unos 110, el otro 108 pisos, ahorita están reducidos a menos de 8 pisos de lo que queda de la estructura, con todo envuelto en llamas. Es decir, es impresionante, y a medida que va pasando las horas va aumentando el tamaño de la tragedia y va aumentando las pérdidas, y obviamente va aumentando el pesimismo que tienen muchos de lo que decían no podía ocurrir y ocurrió aquí en la ciudad de Nueva York. Y especialmente está uno pensando también, Juan Carlos, en la incertidumbre que viven en estos momentos muchísimas familias. Recordemos que en estos 2 edificios albergaban aproximadamente 50.000 trabajadores. A estas horas en que ocurrió, aproximadamente antes de las 9 de la mañana, el primer ataque, se estima que había unas 10.000 personas. Muchas familias seguramente están viviendo esta incertidumbre de si sus familiares están entre las víctimas, si están entre los heridos. Como tú dices, también hay gran movimiento en los hospitales. Anteriormente estábamos escuchando que están solicitando también donaciones de sangre, y muchos se preguntan qué fue lo que pasó, quién está detrás de todo esto. Hay mucha especulación. Estados Unidos busca a los responsables de estos atentados, y Washington consideró a Afganistán como un posible centro de operaciones terroristas, en particular porque el gobierno talibán ha acogido a Osama Bin Laden, a quien Estados Unidos, recordemos, califica como uno de los máximos terroristas del mundo. Y así entonces funcionarios de inteligencia han dicho a CNN que hay indicaciones de que personas vinculadas a Osama Bin Laden podrían ser los responsables de estos ataques. Más temprano, precisamente, Juan Carlos, el gobierno de Kabul expresó condolencias por las víctimas y negó la participación de su país, también negó la participación de Bin Laden en estos ataques. Escuchemos.
No hay ninguna razón para creer que Afganistán está involucrado en esto. Es demasiado pronto para decir cuáles pueden ser las consecuencias. Nosotros hemos criticado lo que ha sucedido, estos ataques, y nosotros consideramos que esto es terrorismo de Estado. Esto es algo muy grande que ha sucedido, así que es algo que es inaceptable. Según este funcionario Mutawakil, es prematuro acusar a Bin Laden, dijo, y agregó que no estaba en condiciones de llevar a cabo estos ataques. El canciller talibán dijo que su país ha sido criticado en el pasado y sigue siendo criticado por actos de terrorismo en todas sus formas. Osama Bin Laden, recordemos, se trata de un millonario saudita que está acusado por Estados Unidos de ser el autor intelectual de 2 atentados en 1998 contra embajadas de Washington en África. Y también tenemos que señalar que esta mañana un periodista árabe dijo que en una conversación que él mantuvo hace unas 3 semanas con Osama Bin Laden, él había advertido que algo ocurriría, un ataque que estaban planeando a los Estados Unidos. Eso es una versión también, por supuesto, que corrió por parte de un periodista árabe que lógicamente está sin confirmar. Entre las medidas tomadas tras este horrorífico ataque en Estados Unidos están la suspensión de todos los vuelos comerciales, algo que nunca se había visto en la historia de los Estados Unidos. Inclusive nosotros cuando veníamos por la autopista, nos dirigíamos hacia el edificio de CNN, nos asombró ver por primera vez los rótulos que decían emergencia nacional, todos los aeropuertos están cerrados. Esta es, repetimos, la primera vez en la historia que la Dirección Federal de Aviación toma esta decisión de suspender los vuelos. Estos vuelos de aviones militares y de aeronaves que ayudan a reforzar la seguridad, sin embargo, por supuesto, han continuado su labor, todo lo que son los vuelos militares. Normalmente en una mañana, en un día común, hay 4.000 aviones militares, comerciales y privados. Vamos a escuchar en estos momentos a ligarnos con CNN. Impactos algunos kilómetros de acá, pueden escuchar las explosiones retumbando en la ciudad. Estas explosiones parecen estallidos de bombas. Hemos escuchado aviones volando sobre la ciudad de Kabul. Hemos escuchado aproximadamente varios blancos en la ciudad. Estamos escuchando, hemos visto en el horizonte destellos, algunos estallidos en la zona donde está el aeropuerto. Hemos visto también algunos destellos desde allí. Hemos visto algunos fuego antiaéreo aquí en Kabul. Algunos destellos reflejándose en las nubes. Al principio pensábamos que esto era una tormenta, pero ahora esto será mucho más fuerte. Se escuchan detonaciones muy similares a las que provocarían misiles de alta potencia. Yo los he escuchado en Bagdad y en Belgrado. Y suena, eso es lo que parece. Estamos acá en Kabul y esto suena como la detonación de misiles. Estamos viendo balas trazadoras en el aire y escuchamos detonaciones en los suburbios de la ciudad. Son detonaciones bastante fuertes. Estamos escuchando fuego antiaéreo. Estamos escuchando además, voy a tratar de callarme un poco para tratar de escuchar algo de este sonido. En este momento está muy callado en la ciudad. Vemos solamente balas trazadoras, algunos cohetes en el área del aeropuerto y vemos fuego en la dirección del aeropuerto. La ciudad está bien iluminada, el suministro eléctrico se mantiene en la ciudad, las detonaciones siguen produciéndose, múltiples detonaciones se están suscitando en el perímetro de la ciudad
en las inmediaciones del aeropuerto. En el horizonte vemos un incendio en este momento. Kabul está rodeada por montañas y las detonaciones hacen eco en las montañas, así que es difícil precisar de dónde vienen o dónde se producen los impactos. Ciertamente diera la impresión de que el sistema de defensas afgano ha detectado intrusiones aéreas y están utilizando fuego antiaéreo en este momento. Puedo ver este incendio en el horizonte, está ganando intensidad, se ve mucho más brillante ahora. También estamos viendo detonaciones en varios lugares de la ciudad. Pareciera que se están lanzando cohetes desde un extremo del aeropuerto. Joy. Okay, I'm on this phone. This is Nick. Este es Nick, estoy en la línea telefónica. Again, we are hearing from our correspondent Nick Robertson, who's on the scene in Kabul with his team there, and he has reported the sound of tracer fire. He has reported the fire burning there in Kabul, the seat of Afghanistan's power and the seat of its Taliban. Continuamos viendo misiles que están cayendo en este momento. But you are looking at Kabul. Again, you see some tracer fire there coming across the scene. Nick Robertson, can you hear us? We're being told, Joey, I can hear you. If you Jerry, puedo escucharte, no sé si me escuchas. Hay detonaciones muy fuertes, misiles que nos están llegando de diferentes lugares de la ciudad. Fuentes de Kandahar nos dicen que la capital de Afganistán, que allí no se ha producido actividad de cohetes, ni mucho menos. En Kabul sí hay una actividad muy intensa en este momento, múltiples detonaciones. Es de noche acá, está muy oscuro, así que es difícil precisar dónde se están produciendo estas explosiones. Ciertamente esto suena como que si fueran misiles de alta potencia que están cayendo en la ciudad. Hay un fuego muy intenso en el horizonte y estamos viendo fuego antiaéreo en varios lugares de la ciudad y se están lanzando también cohetes que los vemos surcando hacia el horizonte. Estos cohetes viajan a varios cientos de kilómetros por hora y estamos viendo cómo cruzan los destellos en el horizonte. Vemos un destello muy brillante que viene más que nada de los sistemas impulsores de los misiles y vemos este incendio en el horizonte que está cada vez más intenso. Quizá podríamos decir en este momento, sospechamos que el impacto ha alcanzado un depósito de combustible considerando la intensidad de las llamas. Esto está a varios kilómetros de donde me encuentro y las llamas cada vez son más altas. Al principio se veía como un incendio de baja intensidad, pero ha cobrado fuerza. Esto sugiere que puede ser un depósito de combustible. Viendo hacia el resto de la ciudad, ese es quizá el único incendio de gran magnitud que podemos ver desde donde nos encontramos en el Hotel Intercontinental de Kabul, desde donde se puede ver toda la ciudad. Esto es un valle y la ciudad entera está frente a nosotros. El fuego que escuchábamos en la ciudad parece haber apaciguado, haber amainado. No escuchamos más detonaciones en este momento y, como les digo, el incendio en el horizonte se ve realmente intenso. Las llamas alcanzando gran altura. If you can talk to us a little bit about your circumstance. It is 6 o'clock in the evening here in Atlanta. It must be quite late at night there in Kabul. Indeed, 2:30 in the morning here, Joey. We're eight and a half hours ahead. En las horas de esta mañana, and it was about 5 hours ago that the Foreign Minister of Afghanistan, Ahmed Wakil Ahmed, en horas de la mañana escuchamos I hear more detonations going más off now. detonaciones. He said that the Taliban had not taken precautions
Se pensaba que esto podía ser un ataque. Nos habían dicho que no iba a ser necesario. El líder espiritual del Talibán nos decía que no se hacían responsables por lo ocurrido en los Estados Unidos. Ellos querían paz en otros países del mundo. Ciertamente, lo que le estamos diciendo acá en Kabul, esto es bastante distante de ser pacífico. Estamos viendo múltiples explosiones en y alrededor de la ciudad, aproximadamente 50 millas al norte de la ciudad. Podemos escuchar detonaciones que nos están llegando desde el norte. Pero en el perímetro de la ciudad, especialmente en el área de Kabul, hemos visto detonaciones bastante intensas. Hace aproximadamente 4 años estábamos viendo aviones bombardeando ese aeropuerto. Las explosiones en el aeropuerto han tenido más o menos la misma duración, así que estoy usando eso como punto de referencia para medir lo que está pasando con estos misiles en el área del aeropuerto. Escuchamos las detonaciones varios minutos después de las detonaciones, así que esto nos sugiere que esas explosiones se producen en el área del aeropuerto. Se ven todavía muchos destellos. Eso puede ser tormenta, pero también existe la posibilidad de que esto sea reflejo de misiles que están cayendo en otros lugares. No es un indicio muy claro, no hemos visto detonaciones que nos vengan de ningún lugar en particular. El fuego antiaéreo que estamos viendo no se está generando en la ciudad. La ciudad, aparte de las detonaciones, parece en calma. Podemos ver toda la ciudad. Tenemos montañas muy altas, montañas donde han habido elementos del Mujahedin que han estado luchando en Kabul en los últimos 5 años. El Talibán ha estado controlando la ciudad y ha tratado de extender el control en Afganistán. Y el canciller decía hoy a la prensa y a CNN que él no creía que Afganistán fuera atacada. Él decía que si ellos fueran atacados, ellos iban a reaccionar. Nick Robertson again. Please keep the line open to us. Nick Robertson there in Kabul, Afghanistan. For our viewers who are watching this with us on the air, again, we're getting this from video phone technology. You're seeing this exclusively on CNN. It is a very new technology, and so you could tell from the audio line it is not as clear as our typical TV feed, and the visuals obviously are not as clear, but you are looking at the city of Kabul in Afghanistan. This is the seat of the Taliban government there, not its spiritual center, but its government center. In any case, you are seeing in just about the last 10 minutes, we have been hearing these reports from CNN correspondent Nick Robertson on the ground in Kabul of an explosion. You see on the right side of your screen, about a third of the way over, the flames of fire. They were quite large just a short time ago, seem to have simmered down, but again, we're just not seeing very much of this because it's the video phone. Again, Nick Robertson saying that they had seen tracers going up as well. They have been listening and hearing the possibility of additional explosions elsewhere. They're trying to follow that, but it's a little bit hard to tell. Again, it is 2:30 in the morning in Kabul. And Nick Robertson continues to watch there. Now let's turn to Judy Woodruff for us in Washington. Judy. Joey, we are in the studio in Washington, but of course riveted to these pictures coming out of Kabul, Afghanistan. With me in the studio watching former United States Defense Secretary William Cohen and Republican Senator Orrin Hatch of Utah. I want to ask both of you about what Explosiones y fuego antiaéreo se está viviendo en Afganistán, en Kabul, donde se están escuchando detonaciones similares a misiles de alta potencia, detonaciones muy fuertes. Esto se está viviendo en Kabul, una actividad
muy intensa, repetimos, con fuertes detonaciones. Esto nos decía el reportero Nick Robertson, suena como a la detonación de misiles, nos narra, decíamos, el reportero Nick Robertson. Continuemos con esta transmisión. No tiene ningún juicio de valor al respecto. Todavía tenemos que esperar un poco más para obtener más información. ¿Qué significa parte de la guerra? Estamos hablando de una guerra civil que ha tenido lugar en Afganistán durante varios meses por ahora y también en Kabul. No estamos hablando de un ataque que ha sido logrado por los Estados Unidos. Dice usted entonces que es poco probable que Estados Unidos esté reaccionando tan rápido. Le pregunto esto porque hace unos minutos hablaba con el exsecretario de Estado Lawrence Silverberger y él dijo abiertamente que lo que Estados Unidos tiene que hacer es atacar a países como Afganistán que están albergando a terroristas sin esperar hasta determinar con precisión quién es responsable. Creo que tenemos que aislar completamente países como Afganistán y otros países que están en la lista de terroristas, que han sido realmente lugares en donde se han refugiado los terroristas. Creo que en vez de atacar, primero tenemos que obtener más información y quizá, por supuesto, haya más ataques, pero que no, en realidad que no tienen demasiado fundamento. Creo que tenemos que tomar decisiones para proteger al pueblo de los Estados Unidos y asegurarnos de que esto no suceda nuevamente. Creo que estas ideas pueden ser prematuras. Senador Hatch, vamos a destacar una vez más que no sabemos quién es responsable por estos ataques que se están viendo en Kabul, en el centro de Afganistán. Pero si esto fuera una acción de Occidente o de Estados Unidos, ¿sería apropiado tomar represalias tan rápido? Tenemos alguna información, más o menos hace un mes, algunos datos de que se estaban preparando ataques o atentados a algunas personas que estaban relacionadas con Bin Laden. Tenemos información también donde había un grupo de personas que estaban asociadas con Bin Laden que básicamente dijo que tenían objetivos determinados. Me parece que hay cada vez más pruebas, aunque sean de naturaleza fragmentaria, que Bin Laden está detrás de todo esto. Primero, yo ya le dije a la Nación en 1993, en ese momento. Vamos a traer de vuelta a Nick Robertson desde Kabul. Bueno, el incendio que estábamos viendo en el horizonte, en un depósito de combustible, parece estarse extinguiendo. Veíamos enormes llamaradas. Me están informando acá en Kabul que muy probablemente esto era un depósito de municiones que se encontraba en la zona. Eso podría explicar algunas de las explosiones que escuchamos, detonaciones en esa zona. Las cosas se han apaciguado aquí en Kabul, no ha habido más explosiones y creo que lo que estamos viendo ahora es un incendio en un depósito de municiones que se está extinguiendo ya. No escuchamos más detonaciones de ese lugar. Ciertamente Kabul está dentro del alcance de misiles que tiene la Alianza del Norte y que pueden hacer blanco en objetivos en esta dirección. Y de hecho en el pasado la Alianza del Norte ha lanzado misiles contra Kabul. Así que esto no es totalmente descabellado, que esto pueda haber sido el impacto de un misil. La Alianza del Norte en los últimos días ha sufrido el asesinato de su líder y no se sabe ahora si su líder está vivo o muerto, y en medio de toda esta confusión la lucha continúa en Afganistán. Así que en este momento no se puede descartar que cualquier misil que hayamos visto haya podido ser lanzado por la Alianza del Norte. Nick Robertson, usted está diciendo que podría llegar a ser parte de una guerra civil interna, lo que estamos viendo ahora, y esto no es el resultado de algo que provenía de la OTAN, del occidente o de los Estados Unidos.
Desde acá donde estamos podemos decir que acá se vieron un gran número de explosiones, lo que aparentemente era el incendio de un arsenal en Kabul. No podemos decir desde donde estamos con precisión de dónde salieron estos misiles, solo que escuchamos detonaciones en las afueras de Kabul. Es posible que haya sido una acción de la Alianza del Norte. And Nick, is this typical of the kind of fire that you've been seeing, la clase de back and forth, ataques que ustedes han estado viendo en esta guerra en Afganistán? ¿Esto es típico de esa situación? No, tendríamos que decir que esto no es un caso típico. Los ataques en Kabul han sido bastante esporádicos últimamente. La Alianza del Norte está muy consciente de que en el pasado ha provocado numerosas bajas civiles atacando Kabul, así que han sido más reservados al respecto. La Alianza del Norte ha estado usando misiles de mediano alcance que pueden alcanzar a 30, 40 o 50 millas. Esto no es algo que suceda con frecuencia en esta zona. Ver este tipo de ataque de artillería o con misiles no lo hemos visto en años recientes. Nick Robertson, por favor, manténgase conectado con nosotros. Vamos a mantener esta conexión a medida que estamos siguiendo estas imágenes. Vamos a regresar a Nueva York y a Erin Brand. Judy, thank you. I'm joined here as well by Paula Zahn, and you will hear her voice in just a moment. Está conmigo Paula Zahn. Seguimos viendo estas imágenes que nos llegan de Afganistán. Quiero recordarles que la tecnología que se está usando acá es un videófono, es muy moderna, pero no es perfecta. Sin embargo, nos deja ver con claridad el incendio en el horizonte, en lo que Nick describía como aparentemente un arsenal. Hemos podido, pues, ver las balas trazadoras surcando el espacio. It clear at this point that no group has claimed responsibility for the multiple attacks today, and yet U.S. intelligence officials confirmed with David Ensor earlier today that they believe a group connected to Osama bin Laden. Un grupo que está conectado con Bin Laden, que puede llegar a haber estado involucrado. Creo que ha hecho un excelente trabajo para explicar qué ha sucedido y qué bien orquestado está todo esto. Y la pregunta se impone, si no ha sido Bin Laden, ¿quién ha sido? Nick, desde el comienzo las autoridades del Talibán y las autoridades afganas han dicho nosotros no tenemos nada que ver con esto, Osama Bin Laden no tiene nada que ver con esto. ¿Notas alguna interpretación especial en la forma en que lo dijeron? ¿Algo que nosotros no hayamos percibido por la barrera lingüística? Aparentemente hemos perdido la conexión de audio. Jamie McIntyre está en las afueras del Pentágono. Jamie, ¿nos escuchas? ¿Me escuchas? ¿Estás escuchando algo del Pentágono? Quizá lo que haya quedado del Pentágono. De involucramiento estadounidense en Afganistán en este momento. He hablado con varios oficiales de alto rango y ellos no tienen ningún tipo de conocimiento de ataques militares de los Estados Unidos, pero los de más alto rango están dentro del Pentágono y hay muchísimos reporteros aquí que están en la sala de noticias y en la sala de declaraciones, en donde justamente hay varias personas, líderes demócratas, líderes republicanos, está el senador Carl Levin, el senador John Molden, y nos van a dar información de los eventos que se suscitaron en el día de hoy, y todo esto va a ser parte de esta información de si va a existir algún tipo de represalia de los Estados Unidos. Hoy uno de los secretarios hizo una inspección ocular del daño y de las víctimas fatales que han sucedido acá, pero el Pentágono no ha dado ningún tipo de cifras, ni siquiera de cifras estimatorias de las personas que han sufrido lesiones o
o de las víctimas fatales aquí en el Pentágono. Sin embargo, no hay ningún tipo de confirmación de los funcionarios con los que yo he dialogado, de lo que hemos visto también en Afganistán respecto del tema de lo que sucede en Afganistán. Jamie, para estar seguros de que estamos escuchando esto con precisión, nadie ha dicho que esto es, pero tampoco lo han desmentido. No, de hecho, nadie se ha alejado de esto. Los funcionarios que están hablando con la prensa, de hecho, han tenido contactos con el Pentágono y todavía no tienen ningún tipo de información, y el Pentágono ha dicho que no tiene ningún tipo de información respecto o de declaración respecto de este tema. Sin embargo, varios funcionarios especularon que si este fuese el caso, podrían llegar a explicar la comparecencia o la aparición del secretario. Quizá aquí hay un aporte o un apoyo bipartidario del Congreso, y también cuando ustedes saben cuando algo así sucede hay mucha unidad. Así que, a pesar del daño que ha sufrido el Pentágono, en la sala de declaraciones del Pentágono justamente va a tener lugar este tipo de reunión para mostrar justamente una imagen al mundo de lo que son los cuarteles generales militares de los Estados Unidos, y que en ese lugar todavía se puede llegar y todavía se puede llegar bien a sus enemigos. Gracias, Jamie. Tenemos al senador Orrin Hatch con nosotros para que nos dé algunos puntos de vista sobre lo que está pasando. Senador Hatch, no sé cuánto de nuestra cobertura escucha usted, pero parece haber opiniones conflictivas respecto a si podremos o no realizar un ataque como esto que estamos viendo. ¿Qué cree usted que está pasando en Afganistán? Bueno, entendemos que nosotros podemos llevar esto adelante, y eso es lo importante. Los seguidores de Shah Massoud justamente han tenido un ataque en el día de ayer, y no sé si él ha sido muerto. Sin embargo, dicen sus representantes que ha sufrido heridas. Había habido declaraciones que había muerto en ese ataque en Afganistán. Es una situación sumamente seria allí también. Pero, ¿qué pasa con el exsecretario de Defensa Cohen, quien dijo que habría que saber quién realizó el ataque antes de lanzar una represalia? Estoy de acuerdo con el secretario Cohen. Tenemos que tener mucho cuidado, como dijo también el secretario Eagleburger. Él fue estuvo muy en lo cierto y fue muy honesto cuando dijo que primero hay que establecer si ha sido o no, por ejemplo, Osama Bin Laden.